¿Qué tal? Muy buenas tardes a los medios de comunicación y a quienes siguen esta conferencia a través de las distintas plataformas de la Cámara de Diputados, especialmente quienes la ven a través del canal de YouTube. Bueno, pues ayer sesionó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y validó la elección presidencial celebrada el 2 de junio en su jornada electoral, por medio de la cual pues, las y los mexicanos, 60 millones de mexicanos participaron en las urnas, 36 millones de mexicanas y mexicanos, decidieron que la próxima presidenta de la República sea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues por supuesto que en la bancada de Morena nos congratulamos con esta determinación y saludamos esta decisión histórica por parte de la Sala Superior. En esta sentencia se vencieron muchos de los mitos que la derecha, que la oposición planteó durante la campaña electoral, planteó en la mesa del Consejo General del INE y planteó después de la jornada electoral, en esta etapa de calificación. Entonces, pues es una sesión que dura más de 3 horas, vale la pena verla, pero para quienes no pueden ver 3 horas de sesión de la Sala Superior, pues hicimos alguna selección de pronunciamientos muy concretos por parte de las y los magistrados que les vamos a ir presentando en los próximos días. Hoy les traemos 3 fragmentos que precisamente apuntan a desvirtuar todo lo que la derecha quiso plantear en sus medios de impugnación y también en la agenda pública por medio de la comentocracia, por medio de los columnistas, por medio de quienes maliciosamente atacaron a nuestro movimiento y por supuesto no estoy hablando de quienes realizaron una labor objetiva e imparcial, sino de quienes deliberadamente mintieron. Para que eso no siga flotando en el ambiente postelectoral, es importante escuchar a las y los magistrados de la Sala Superior. Entonces vamos a iniciar por favor con el primero de los fragmentos. Les voy a rogar si es posible que puedan captar el video porque es lo que importa en este momento para conocimiento de la ciudadanía. Gracias. En el caso no se aprobó en modo alguno el empleo de programas sociales para condicionar la decisión de los votantes a favor de la candidata presidencial propuesta por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Tampoco se acreditó la entrega de bienes, servicios, numerario o de cualquier otro pidiendo credenciales para votar e imponer el sufragio a favor de la propuesta de dicha coalición y de su candidata. Los hechos que se afirmaron fue el desvío de recursos públicos provenientes de la Secretaría del Bienestar para favorecer a dicha candidatura. En la especie, desde mi perspectiva, no se demuestra en autos la apropiación de programas sociales, como tampoco que se realizara una campaña que confundiera al electorado respecto de la subsistencia de estos solo si el partido político Morena obtenía el triunfo en la elección presidencial. Muy bien, ese es el primer fragmento de la magistrada Claudia Águilas Ochoa, que forma parte de la Sala Superior. Debido a las vacancias que existían, pues llaman a una magistrada regional para que pueda participar de la deliberación. Desde mi perspectiva, esto legitima más la calificación de la elección presidencial, porque es una persona que no tenía posturas previas en la Sala Superior, que viene de juzgar a nivel regional y que llega con esta apertura, digamos, mental, a poder analizar y juzgar el expediente que sus pares le están presentando. Y lo que ella dice claramente es que no hubo uso de programas sociales, que no se condicionaron los programas sociales y los apoyos, y que la campaña política realizada por Morena y por nuestra candidata presidencial, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de la República, ya pues fue legal. Entonces, esto nos permite concluir que todo lo que afirmó la oposición en torno al supuesto uso y condicionamiento con los programas sociales de los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, pues era totalmente falso, ya queda en papel, queda en documento, está votado por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Ahora vamos a ver otro de los fragmentos. Este es un poco más extenso, pero es la parte nuclear del razonamiento de uno de los dos integrantes que presentaron el proyecto a sus pares. En la sala superior se integró una comisión compuesta por 2 magistrados que elaboraron el proyecto y se la presentaron a los demás. La magistrada Claudia revisó ese proyecto que los demás le entregaron, pero el magistrado que va a hablar a continuación en este recorte es quien presentó el proyecto ante la propia sala y por eso es tan importante escucharlo en sus expresiones. Por favor. Los resultados de la elección en la que participaron si su pretensión es la nulidad, el cambio de ganador o la reparación de un derecho político electoral vinculado con la elección, particularmente el de ser votado. La demanda incumple requisitos legales y jurisprudenciales. El escrito de demanda de Xóchitl Gálvez Ruiz no cumple los requisitos exigidos ni en la ley ni en la jurisprudencia para ser admitida. Cuando de forma expresa la candidata manifiesta que no pretende la nulidad de la elección ni alega la afectación a su derecho político electoral de ser votada. La demanda incumple el requisito de procedencia del juicio de la ciudadanía porque el artículo 79 de la Ley Procesal Electoral establece que solo procederá cuando la persona ciudadana haga valer presuntas violaciones a su derecho a ser votada en las elecciones populares, elemento que en el escrito de demanda de la candidata no se plantea de forma expresa. La demanda incumple el requisito de procedencia jurisprudencial que se ha señalado porque la candidata en forma alguna cuestiona los resultados de la elección en la que participó, elemento que la misma actora de forma expresa señala que no pretende impugnar los resultados de la elección. De hecho, la actora en su escrito de demanda lo que intenta es una especie de resolución declarativa de responsabilidad. Al respecto, este tribunal en la jurisprudencia 7 del año 2003 estableció que, este es el rubro, acción declarativa es procedente en el juicio de la ciudadanía. Y en esa jurisprudencia se señala que en 2 escenarios cabe lugar la acción declarativa. Cuando una situación de hecho produzca incertidumbre en algún posible derecho político y B, que exista la posibilidad seria que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho. Esos 2 supuestos tampoco se advierten ni se expresan de la lectura del escrito de demanda, en tanto que Xóchitl Gálvez Ruiz no manifiesta ni se inconforma respecto a la violación a su derecho a ser votada. Por otro lado, las demandas son idénticas. La demanda de la excandidata es en esencia el mismo escrito presentado por el PAN y el PRD en su juicio de inconformidad. Lo único distinto es la petición, pues los partidos sí pretenden la nulidad de la elección presidencial, en tanto que la excandidata busca una especie de sentencia declarativa de responsabilidad. En ese sentido, aunque se hubiese admitido la demanda de la excandidata, el resultado realmente no sería distinto, pues, como explicaré, los medios de impugnación de los partidos resultaron deficientes y en forma alguna demostraron irregularidades en la elección presidencial. En consecuencia, si la candidata manifiesta que no pretende la nulidad de la elección presidencial ni sus resultados, ni menciona la frustración a su derecho a ser votada, es evidente que su demanda se debe desechar. Ahora bien, los actores no tienen razón sobre la pretensión de nulidad de la elección presidencial. Cabe de señalar que las demandas tienen deficiencias evidentes, tanto probatorias como argumentativas, puesto que las pruebas que se ofrecieron consistieron exclusivamente en 1.480 vínculos electrónicos para acreditar los hechos base de la pretensión de anular la elección. Se limitaron a notas periodísticas publicadas en redes sociales, fragmentos de noticiarios en radio y televisión, periódicos y editoriales, y no fueron corroborados por algún otro medio de prueba de alguna otra naturaleza. La línea jurisprudencial de esta sala superior es clara en el sentido que las notas periodísticas tienen únicamente valor probatorio indiciario, pero si no se relacionan con otros medios de prueba, no pueden acreditar los hechos. Las demandas son vagas porque no precisan el vínculo real y objetivo de la mayoría de los hechos que se alegan y las pruebas que ofrecen. En términos generales, los argumentos presentados fueron de corte especulativo. Ninguno de ellos buscó demostrar que alguna de las irregularidades denunciadas pudiera haber generado un resultado distinto al que se obtuvo con la votación. La demanda no presenta una narrativa coherente, dado que se basa en fuentes periodísticas sin concatenarlas con los hechos que se pretenden acreditar. En las demandas no se demuestra que los hechos denunciados tuvieran algún impacto en la voluntad de la ciudadanía o en los resultados electorales.
pues del desahogo de las notas periodísticas aportadas se advirtió que los contenidos se replican en diversos medios de comunicación. Esto es, se trata de la misma noticia replicada en varios medios. O tratan hechos focalizados que en algunos casos no se relacionan con la elección presidencial. Además, no hubo una sola prueba o argumento dirigido a acreditar la determinancia de alguna de las irregularidades alegadas, elemento fundamental para determinar la posible nulidad de la elección. Es importante mencionar que para conseguir la nulidad de una elección es necesario establecer la existencia de ilícitos graves, pero también es indispensable demostrar que esas irregularidades son determinantes para el resultado de la elección. En el caso, la parte actora omitió por completo señalar la manera en que las supuestas anomalías incidieron en el resultado de la elección presidencial, máxime que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy amplia. En este sentido, no es razonable sostener de manera genérica que violaciones que ni siquiera estuvieron plenamente acreditadas hayan incidido en un resultado de la elección presidencial. Me pregunto, ¿se puede anular una elección en la que la candidata ganadora tuvo una ventaja de alrededor de 30 puntos porcentuales respecto del segundo lugar, con la sola aportación de vínculos electrónicos a noticias? Además, cuando los argumentos en la demanda resultan deficientes para acreditar su pretensión, la respuesta es no. Knockout a la oposición. Primero dice el magistrado Felipe de la Mata: la demanda de Xóchitl Gálvez incumple con los requisitos para ser admitida. O sea, ¿quién sabe qué abogado la asesoró? Que ni siquiera conocía la ley procesal en materia electoral, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que se equivocó del recurso que presentó. O sea, presentó un recurso que no sirve para lo que ella aspiraba o quería. Dice el magistrado de la Mata: además la demanda es idéntica a la que presentó el PRI y el PAN, o sea, agarraron un machote, se plagiaron entre ellos y presentaron una demanda idéntica. Fueron tan flojos los abogados como en la escuela, ¿no?, cuando se copiaba la tarea. Fueron tan flojos como para ni siquiera incorporar argumentos adicionales. A lo mejor le cambiaron nada más el tipo de letra, ¿no? Uno lo presentó en Times y el otro lo presentó en Arial. Pero esto lo detectan los magistrados y dicen, son idénticas las demandas. Tercero, dice, es una demanda deficiente, no tiene pruebas. Solamente aportan 1,480 links de notas que están replicadas entre ellas, que fueron tomadas por distintos medios de comunicación, opiniones de columnistas. Son afirmaciones vagas, imprecisas, son especulativas y no demuestran el impacto en la elección presidencial. La demanda, dice, además es incoherente en su narrativa, ni siquiera tiene lógica. ¿Quién sabe quién la escribió? No hay pruebas y tampoco hay, por supuesto, determinancia. Y al final se pregunta, ¿se puede anular una elección con más de 30 puntos de ventaja con estas afirmaciones vagas, genéricas, inconexas? Pues por supuesto que no, concluye el magistrado de la Mata. Así es que informarle al pueblo de México. Estos son los fundamentos de la decisión que tomaron las y los magistrados del Tribunal Electoral. El tercer video ya no lo vamos a transmitir, mejor lo guardamos para una próxima ocasión. Seguiremos comentando sobre esta sentencia de la Sala Superior. Me referiré brevemente a la discusión que tendrá próximamente el Consejo General del INE y la propia Sala Superior cuando se analice la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Y ahí simplemente recordar que el 7 de diciembre del 2023 el INE fijó reglas que son generales, abstractas, obligatorias, impersonales y que fueron dictadas de manera previa a los actos que pretendía regular, es decir, a la jornada del 2 de junio. Lo único que resta es que el 23 de agosto el INE tome su acuerdo de diciembre del 2023 y lo aplique al caso concreto. Y entonces, por supuesto, se confirmará la mayoría calificada del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias.